profesores, a quienes estén conectados y se hayan inscrito a este día de SIC 2022, o el GIS Day 2022. Muchas gracias por la asistencia. Estamos aquí para escuchar y ver los trabajos que realizan los estudiantes y recientes graduados de nuestra universidad en el marco de proyectos de investigación, pasantías y trabajos finales de graduación. Hoy nos van a disertar Agustín Tiberi, María Florencia Especiale, María Florencia Atías, María Giselle Mazur, Victoria Suárez Sosa, Martín Mogio, Aldana Larisa Botitz, Andrés Esteban Blas y Álvaro Marcelo Navarrete. Diversas profesiones están aquí reunidas, como ser la licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente, la Ingeniería Forestal y la Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Esta presentación es organizada y dirigida en las diversas áreas temáticas, y yo cuando hay algunos estudiantes que participaron como en algunas de las materias que nosotros dictamos, que es el caso de Andrés Blas, en el marco de proyectos de investigación financiados por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Los trabajos, entonces, son de diversas áreas y han sido dirigidas por el doctor Sabino, el doctor José Luis Tiedemann, que es un apoyador, digamos, del CICLAB y está trabajando con nosotros en distintas asignaturas, y quien les habla, Hugo Cerda. El agradecimiento a muchas personas que han trabajado para que esto se pueda realizar hoy, específicamente del área de vinculación y transferencia, y del resto del decanato que han permitido, bueno, esta conectividad hoy, y a las personas que hacen la tarea desde diferentes lugares. Entonces, vamos a presentar. Aquí están los profesores, que son los que comenté que dirigen y apoyan los diversos trabajos, tanto en el área general de lo que es el evento fuego, en el mapeo de coberturas y usos a nivel general, provincial, en otros casos a nivel subcontinental, en proyectos con otras universidades, y también a escala urbana, con los proyectos que tienen que ver, o las áreas temáticas que tienen que ver con infraestructura verde urbana y su relación con las temperaturas de la cobertura del suelo específicamente. Bien, entonces quedamos listos para la primera presentación, a cargo de Agustín Eduardo Tiberi, que es becario de CONICET. Los datos de nuestros jóvenes universitarios están dentro del programa, como así también hay un muy breve CV más adelante. ¿Está? Bueno, gracias, Agustín. Una camarita. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Tiberi y este trabajo, que se titula Analizando la salud ambiental del embalse Río Hondo con los SIC, es en el marco de mi tesis doctoral, que actualmente está en desarrollo. Para quienes no son de Santiago del Estero, el embalse de Río Hondo es un reservorio que se encuentra en el límite provincial entre Santiago del Estero y Tucumán y tiene múltiples usos, todos ellos muy importantes, como la generación de energía hidroeléctrica, las actividades recreativas y náuticas y el uso de agua para potabilización para consumo humano. Pero también ha sido protagonista de múltiples problemas ambientales, muchos de ellos asociados a procesos que tienen que ver con la eutrofización de sus aguas. La eutrofización, muy brevemente, es cuando
el agua se enriquece por los nutrientes, las microalgas que viven suspendidas en el agua explotan sus poblaciones, consumen el oxígeno del agua, matan los peces, el ganado y otras faunas, y también puede afectar gravemente a la salud de las personas si se tratan de algas cianobacterias, que son las algas dominantes en el embalse del río Hondo. En este sentido y en este contexto, los SIGs nos permiten mapear las problemáticas ambientales, entendiendo que, por ejemplo, el embalse del río Hondo no es una unidad aislada en el paisaje, sino que es una respuesta, responde al paisaje del que es parte. Y aquí eso se ve muy claramente en esta animación hecha con imágenes de Landsat desde los años 2013 a la actualidad, donde se puede ver cómo el embalse del río Hondo cambia de acuerdo a su estacionalidad y a otras variables que tienen que ver con la cuenca de la que es parte. Entonces, en este trabajo que estamos aquí desarrollando junto a mis orientadores, la idea es mapear la salud ambiental del embalse del río Hondo utilizando a las floraciones de cianobacterias como un indicador de su salud ambiental. Esto quiere decir que podemos volver al pasado utilizando cientos de imágenes satelitales, ver el presente y ver el futuro del embalse del río Hondo en cuanto a su salud ambiental. Entonces, ustedes pueden ver en la línea de tiempo de arriba cómo podemos mapear esas floraciones ahí utilizando las referencias de alto y de severidad de las floraciones que tienen que ver con esos colores, rojo más severas, azul menos severas. Y después puedo armar un patrón temporal y asociar ese patrón, esa escala temporal, con otras variables que tienen que ver con el contexto del que es parte el embalse del río Hondo, como lo es su cuenca. En ese sentido, la idea es asociar este patrón temporal con variables como los cambios del uso de la tierra, variables climáticas en un contexto de cambio climático y también, ¿por qué no?, regulaciones ambientales. Para que me entiendan, por ejemplo, qué pasa con las floraciones y por lo tanto con la salud ambiental del embalse cuando hay más bosques o menos bosques en su cuenca, cuando hay más o menos industrias, cuando llueve más o cuando hay mayor temperatura del aire. Y al mismo tiempo, luego de que se implementa o se haya implementado una regulación ambiental. Al final, esta información es información que no se conoce y se espera que pueda ser utilizada por los tomadores de decisiones para gestionar mejor, hacer una mejor gestión de la cuenca. Muchas gracias a las instituciones que hacen posible este trabajo y a todos ustedes por la atención. Bueno, buenas tardes. Mi trabajo se titula Infraestructura Verde Urbana y Temperaturas en la ciudad de Santiago del Estero. Bueno, lo que vamos a ver ahora, de manera introductoria, cómo surge, digamos, la temática de este trabajo, y es que, bueno, empezar a observar que a medida que, digamos, hay un crecimiento poblacional muy rápido a nivel global, asociado a, digamos, en todo el mundo, hay grandes cambios que empiezan a suceder en las ciudades que van asociados a los avances tecnológicos, a estos crecimiento poblacional, a la digitalización, a la urbanización, y las ciudades tienen que ir adaptándose a todos estos cambios y cómo eso repercute en lo que es la pérdida de los espacios naturales para poder albergar todo el sistema urbano. Entonces, estos cambios que se van dando repercuten, interactúan con lo que son los flujos de materia y energía de lo que son los ciclos biogeoquímicos que se dan dentro de la biosfera. Entonces empiezan a surgir algunos conceptos en cuanto a lo que es, digamos, la dinámica urbana, y es que hay cambios en las temperaturas en relación con los ambientes circundantes. Entonces estos conceptos que surgen son las islas de calor urbanas, que para este trabajo se ha enfocado en lo que ha sido evaluar las líneas de calor urbanas de tipo superficial, donde su parámetro con el cual se evalúa las líneas de calor urbanas es la temperatura superficial del suelo, Land Surface Temperature, LST, por sus siglas en inglés. Y bueno, uno de los postulados es que la temperatura superficial varía en función de las coberturas presentes. El objetivo general ha sido determinar la relación entre la infraestructura verde urbana y la temperatura superficial en la ciudad capital de Santiago del Estero, utilizando 3 sectores.
Ahí se muestra el área de estudio, la ciudad capital de Santiago del Estero, y las unidades de estudio, que son 3, ha sido el conglomerado Contreras, el barrio de Campo Contreras, el barrio Lomas del Golf y el Parque Aguirre. Bueno, para lo que ha sido la metodología, por ahí no voy a ahondar mucho por una cuestión de tiempo, pero lo dejo ahí al esquema por ahí para los más curiosos. Se han utilizado productos Landsat, de los satélites Landsat 5 y Landsat 8, donde se han podido obtener 2 parámetros para poder estimar, por un lado, la LST, producto de obtener la temperatura de brillo, y por otro lado se han utilizado las reflectancias, que son, digamos, nuestros valores de base siempre en lo que es la teoría de detección y el SIG, para obtener los índices de vegetación y los índices urbanos, de crecimiento urbano. Por otro lado, se han utilizado otros software de apoyo para lo que ha sido el procesamiento y la obtención de las estadísticas. Ha sido el QGIS 310, que era el que en este momento se estaba utilizando, el Google Earth, el i3 Canopy y el SagaGIS. Bueno, aquí se pueden ver de manera ilustrativa, se han evaluado, digamos, varias partes, se han hecho diversos análisis. A manera ilustrativa muestro lo que han sido la obtención de algunos índices espectrales para algunas fechas. El NDVI, el EBI y el XAVI son índices de vegetación que, bueno, lo que aquí se ha buscado también ha sido contrastar entre estos índices cuál es el que mejor se ajustaba para lo que es la zona de Santiago del Estero, que es típicamente una zona semiárida, donde se busca un ajuste donde el suelo no enmascare, digamos, todo lo que es la vegetación. Y por otro lado, el NDVI con B larga, que es el índice de crecimiento urbano. Bueno, los resultados que se han obtenido han sido a partir de 3 análisis que se han hecho, que ha sido el análisis de cambios de cobertura, la correlación lineal entre índices de vegetación versus la temperatura superficial del suelo, y la variación de la temperatura superficial del suelo a nivel espacio-temporal en cada una de las 3 zonas que se han elegido. Ahí se puede ver también de manera ilustrativa en el cuadro de arriba a la derecha, cómo se han tomado los puntos con el software i3 Canopy, que generaba los puntos para clasificar las coberturas. Coberturas son lo que se categoriza para poder discriminar las coberturas que están del suelo. Después, en el cuadro de abajo a la izquierda, se puede ver una muestra de lo que es un mapa de temperaturas de la ciudad de Santiago del Estero. Y hacia el último cuadro es un mapa donde se evalúa espacio-temporalmente cómo ha variado la temperatura superficial del suelo en función de las coberturas, en este caso en el Parque Aguirre. Bueno, finalmente, en lo que han sido las conclusiones, se han obtenido varias, voy a resaltar algunas, y es que efectivamente el parámetro LST es un indicador directo de las líneas de calor y varía en función de las coberturas del suelo. Específicamente lo que se ha podido evaluar dentro de este trabajo es que con respecto a la infraestructura verde en las temporadas de verano presenta un atenuante e incluso genera una disminución de las temperaturas, proporcionando lo que nosotros vamos a percibir como un frescor y una menor temperatura en el aire. Y para las temporadas de invierno, dependiendo de cómo estén distribuidos y de su estructura y digamos, cómo están organizados dentro de las ciudades, pueden ser atenuantes o incluso presentar temperaturas superiores en relación a las coberturas grises. Todo va a depender de las estaciones. Tanto, bueno, para los distintos sectores, el conglomerado Contreras, Lomas del Golf, hay diferencias en el periodo que se ha evaluado, que ha sido 10 años, del 2009 al 2019, producto del cambio de uso del suelo, donde principalmente ha habido pérdida o cambio de uso del suelo de bosque periurbano a lo que van a ser de los barrios propiamente dichos. Y se ha demostrado eficiencia en el uso de los índices de vegetación para diferenciar las coberturas. En conjunto con el parámetro LST han sido buenos indicadores de las islas de calor urbanas superficiales. Y finalmente lo que se ha destacado, ya como una cuestión más puntual o más técnica dentro del trabajo, es que el trabajar con los índices SAVI y EBI ha obtenido mejores resultados en cuanto a ajustes en comparación con el NDVI, por lo que resaltaba antes, que era su ajuste con la reflectancia del suelo. Y adicionalmente, el NDVI, que es el índice de crecimiento urbano, ha sido un buen indicador, o sea, ha sido un índice que ha dado bien, digamos, para evaluar el grado de crecimiento urbano.
Así que bueno, muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Bueno, mi trabajo se llama Dinámica de la Vegetación y Entomofauna asociada en un ecosistema afectado por el fuego en el marco de la beca de fomento de la investigación. Antes de entrar a la introducción y el trabajo en sí, bueno, quiero destacar que el objetivo ha sido caracterizar la dinámica espacial y temporal de las coberturas vegetales y la entomofauna asociada a esta en un sistema periurbano afectado por el fuego. Se han evaluado 3 componentes: la vegetación, la entomofauna y el fuego. Brevemente, para que se entienda, digamos, todo el trabajo, la vegetación se analiza del NDVI, que es un índice de vegetación. Con esto lo que se trató de determinar son parámetros fenológicos, la estacionalidad, y hacer curvas de perfiles temporales, que luego vamos a ver. Definir brevemente la entomofauna como son invertebrados dentro de estos insectos y los artrópodos por extensión, que tienen la capacidad de modificar su medio, son considerados muy buenos bioindicadores de grado de perturbación de un ecosistema. Y luego tenemos el fuego, que es una perturbación que se conoce mundialmente, digamos, se puede ver cada vez con mayor frecuencia. Lo que poco se conoce es qué efecto tiene sobre el suelo y la población de entomofauna, y eso también es porque está muy relacionado a la intensidad con la que se produce y a la frecuencia. Luego tenemos, bueno, para entrar a caracterizar un poco el área de estudio, se encuentra en la localidad de Sauce Bajada, del departamento Banda, en la provincia de Santiago del Estero. Esto se encuentra en el margen izquierdo del río Dulce. Aquí vamos a mostrar un par de fotos, simplemente para por ahí recordar, si alguno ha visto las noticias del año pasado. Esto es un evento, un incendio que se ha producido en esta área en agosto del año pasado. Estas son fotos tomadas de la Costanera Sur. Este es el paisaje con el que hemos encontrado en la primera vez que hemos visitado el sitio. Luego, cuando hablamos del trabajo en sí, lo vamos a dividir en 2 etapas. Uno que es el trabajo en gabinete, en donde se ha hecho una revisión extensa de bibliografía sobre sus 3 componentes. Luego se ha procedido a descargar y analizar datos y focos de calor del INPE para determinar cuál ha sido el periodo de quema. A partir de esto se ha definido las épocas en donde se iban a realizar los muestreos de entomofauna, que vamos a ver después. Bueno, cuando hablamos del NDVI, de la cobertura vegetal en sí, lo que se ha hecho es obtener imágenes de la plataforma online Landviewer, son imágenes satelitales Sentinel-2, y con esta herramienta se ha obtenido de cada una de las imágenes descargadas, que son 8 correspondientes a cada estación de los 2 años del periodo de estudio, mapas de NDVI, a partir de los cuales se ha clasificado al área de estudio también, de acuerdo a los valores que resultaban, y también con esta plataforma. Y después, en función de esta clasificación de la cobertura vegetal, se ha determinado cuáles iban a ser los puntos de muestreo. Aquí tenemos una imagen a la izquierda de la distribución de los puntos de muestreo en función de las clases de NDVI en diciembre del 2021, que se ha determinado como el periodo post-quema, y luego a la derecha el periodo pre-quema. Luego vamos a pasar a, la metodología ha sido colocar trampas Pitfall. Se ha transcurrido 2 días, se han retirado cada una de las trampas, se ha analizado la entomofauna y se lo identificó a nivel de orden. Bueno, aquí vemos en ejemplos. Bueno, ya llegando a los resultados y conclusiones, se ha determinado que el NDVI es una herramienta y es un índice que es muy útil para hacer o tratar de analizar rápidamente y tener una clara idea de cómo se comporta la vegetación en el espacio y en el tiempo. Este es un gráfico de perfiles temporales, que lo que se trató de determinar cómo se comporta la vegetación en un ciclo completo. El inicio del verdor de la actividad fotosintética es en primavera del 2020.
se va a un aumento de la actividad fotosintética hacia el verano y comienza a disminuir en el invierno hasta minimizar la actividad fotosintética. Luego tenemos los resultados de entomofauna, que rápidamente voy a decir que en el punto 3 es donde se han registrado mayor cantidad de órdenes. Esto coincide con un fragmento de bosque que estaba poco afectado por el fuego. Este es el resultado del periodo posquema. En el segundo periodo, en el segundo muestreo, que es un muestreo prequema, se han obtenido resultados similares. En el punto 3 también se han encontrado una mayor cantidad de órdenes, sin embargo, menos que en el primer periodo. Luego tenemos en la comparación, que es lo que nos interesaba finalmente, comparar si había una relación entre los cambios en la cobertura vegetal y la entomofauna. Aquí podemos ver que en el periodo prequema y en el periodo posquema, los puntos en donde había mayor cantidad de órdenes coinciden con clases de NDVI, es decir, de vegetación con una mayor actividad fotosintética. Y bueno, finalmente, ya para terminar, unas pequeñas conclusiones. Aquí hay un punto que va a destacar, que hemos encontrado esto en el periodo prequema, en el segundo muestreo, 2 escorpiones de gran tamaño que pueden haber afectado un poco los resultados de la cantidad de individuos encontrados. Y para concluir, podemos decir que los resultados muestran que existe una relación entre la cobertura vegetal, tanto ausencia como presencia de distintas vegetaciones, de distintos tipos de vegetación, como los estados en los que se encontraban. Y hay algunas preguntas que surgen, como ¿podría la fauna invertebrada intervenir en recuperadores de suelos incendiables? ¿Cuál es la población o el orden que es más afectado por el fuego? Y la recuperación de la vegetación en estas áreas, si está asociado o no a la recuperación del entomofauna. Y bueno, finalmente esto es una pequeña reflexión, que lo que es una reflexión personal de decir que el sistema se muestra con resiliente, a pesar de algunos árboles con quemaduras muy grandes y a gran altura, están rebrotando, están floreciendo, y bueno, simplemente mostrar un poco de la experiencia, compartir con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi trabajo se titula Monitoreo Ambiental en los departamentos Moreno y Figueroa mediante el uso de los sistemas de información geográfica. Para dar una introducción, algo muy corto y sintético, mi trabajo se trata más que nada de la deforestación y la degradación, que son 2 problemas que se acaparan a nivel mundial, pero también en el sector regional y también de una forma local. En lo que es la provincia de Santiago del Estero se ha podido evidenciar, mediante numerosos estudios leídos, que el cambio del uso de suelo es una de las principales causas que se dan por reemplazo del bosque para un uso de la agricultura. La deforestación y la pérdida de la cobertura forestal sabemos que es un problema para la parte ambiental muy grave en un contexto de cambio climático. Sabemos que estamos imposibilitando la captura de dióxido de carbono, también cambiamos los ciclos biogeoquímicos, hay una pérdida de una fragmentación de bosques, una pérdida de biodiversidad, entre otras problemáticas. Básicamente, el objetivo del estudio ha sido realizar un monitoreo ambiental en un periodo de 20 años, monitoreando más que nada el proceso de deforestación, el proceso de pérdida de cobertura forestal, la relación que tiene con el fenómeno del fuego y también la detección del fenómeno del fuego. Por otra parte, también se ha querido cuantificar la estacionalidad y en base a ello concluir a ver cuál es la productividad de los bosques. El área de estudio está comprendido por 2 departamentos, el departamento Figueroa y el departamento Moreno, que son 2 departamentos de la provincia de Santiago del Estero en la Argentina. Ambos departamentos constituyen un 16% de la superficie de la provincia, eso quiere decir que estamos analizando casi un cuarto de la superficie total. En cuanto a los resultados, se han podido obtener mediante la metodología de utilizaciones de bases de datos globales para determinar cuál era la pérdida de cobertura forestal, como la diapositiva que estábamos mostrando. El periodo analizado ha sido del año 2000 al 2020,
pero tenemos registro de deforestación a partir del año 1976. En esta diapositiva podemos ver cómo año a año ha ido avanzando este proceso de deforestación, llegando a un total de 566.291 hectáreas deforestadas en el departamento Moreno, en este periodo de 20 años, a 37.815 hectáreas en el departamento Figueroa. En su totalidad, en ambos departamentos se ha determinado que existe 604.107 hectáreas deforestadas. Aquí mostramos lo que ha sido la pérdida de cobertura forestal. En su totalidad, la pérdida de cobertura forestal ha sido de 546.018 hectáreas de pérdida de cobertura forestal del periodo 2000 al 2020 en ambos departamentos. Por otro lado, también se ha determinado cuál ha sido los puntos o los focos de calor, o sea, las anomalías térmicas, mediante la aplicación de la base de datos del INPE y de Global Emission Data, que son datos que están gratuitos en la web. Y también se ha querido determinar cuál era la densidad de estas detecciones de focos de calor. La densidad está mostrada en esta diapositiva y podemos ver dónde hay mayor grupos de detecciones de focos de calor en un rango de 5 kilómetros, siendo los valores 1 los más bajos y 133 los más altos en el mismo periodo. Por otro lado, también se ha querido determinar la productividad de los bosques en el periodo analizado. Se ha realizado un muestreo aleatorio, tomando 3 puntos en 3 sectores, 3 puntos para un sector que cae en el departamento Figueroa, 3 puntos en el centro, es decir, en la intersección entre ambos departamentos, y 3 puntos en el departamento Moreno. Con esto se han obtenido 9 series temporales de NDVI, con las que se determinaron parámetros fenológicos, que son analizando esas estaciones que tenemos en la parte de abajo de la diapositiva. Con ello se ha podido determinar cuál era la estación de crecimiento, y infiriendo cuál era la productividad de los bosques. A forma de conclusión, en este estudio se ha podido determinar que las coberturas forestales de deforestación son procesos dinámicos y diferentes en ambos departamentos. En el caso del departamento Moreno, se ha dado una mayor pérdida de cobertura forestal y una mayor deforestación, y relacionando estas variables se puede determinar que tiene una alta tendencia y que el avance de la deforestación ha sido de sentido este a oeste, relacionado altamente con la detección de focos de calor. En el departamento de Figueroa no ha sido de la misma manera, o sea, no ha existido una relación entre los focos de calor y la deforestación, pero sí ha habido una fuerte relación con la acción antrópica que tiene que ver con los asentamientos de las poblaciones en la infraestructura de riego del río Salado que atraviesa el departamento. Y en cuanto a productividad de bosque, se ha podido determinar que el muestreo de la zona centro ha sido el más productivo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Suárez Sosa y en esta ocasión les voy a comentar lo que estoy trabajando en mi beca de investigación. En esta ocasión se titula como SIG, Expansión de Ciudades, Fuego y Monitoreo. Bueno, aquí podemos ver la ciudad de La Banda y de Santiago del Estero. La primera imagen de la animación corresponde al año de 1985, en donde podemos ver que las ciudades se centralizaban, mientras que las áreas que las rodean eran una matriz sumamente verde y homogénea, y al correr del tiempo podemos ver cómo ha ido cambiando, y esto es debido a las actividades del hombre, que no solo repercuten en el ejido urbano, sino también en sus inmediaciones. En las composiciones de abajo podemos ver las manchas urbanas, cómo ha sido su dinámica en el 2001, 2010, 2019, y las coronas de crecimiento. Más puntualmente, el área de estudio de mi beca es Sauce Bajada, departamento La Banda y Robles, que es en nuestra animación demarcada con polígono rojo. Están las inmediaciones del Río Dulce, al frente de la ciudad de Santiago del Estero, y podemos ver en nuestra animación que también esta zona ha sido afectada por las actividades antrópicas, no solo por el urbanismo, sino también por el fuego, que es un evento que se da frecuentemente en esta zona. Bueno,
todas estas dinámicas y perturbaciones antrópicas que he mencionado recientemente, en este caso, en este trabajo se las analiza mediante Boulder-Enchain, que una de sus tantas funciones puede ser la visualización de los datos satelitales, tanto históricos como en el tiempo real, la gestión de estos datos mediante mosaicos completos. También se puede descargar esta información, trabajar con imágenes satelitales, componer TLabs, componer índices territoriales analíticos, procesar datos mediante script y demás. Por ejemplo, esta función de Boulder-Enchain, que es el editor de código en el cual se hace correr un script, un código, para tener una determinada salida. Por ejemplo, en este caso es el DNVR, que es la diferencia normalizada del área quemada, en donde este evento ha ocurrido en 2019, por ejemplo, donde la categoriza la severidad en diferentes clases, de alta, moderada, moderada, baja, baja, sin quemar, rebrote, rebrote alto, rebrote bajo, en lo que podemos tener una idea de cuán afectada ha sido el área por este evento. Y lo importante del Boulder-Enchain, que no necesitamos grandes volúmenes en nuestros ordenadores, por ejemplo, para procesar todos estos datos, y también que podemos descargar esta información. En este caso, he descargado esta información, que era la severidad de NVR, para introducirlo al QGIS y así, por ejemplo, obtener cartografía. Otra función del Boulder-Enchain es el exploratorio del terreno, para así crear diferentes índices, por ejemplo, el NVR de esta área, en el cual tenemos datos históricos, como había mencionado recién. En lo máximo, por ejemplo, en esta aplicación es que podemos usar 24 meses, y lo bueno es que podemos descargar los gráficos que aquí vemos en la pantalla, y también nos otorga otros datos, por ejemplo, el CSV, para descargar estos datos. Otro también índice que se puede emplear es el NDVI, por ejemplo, que nos da un indicio de la salud de la vegetación en ese momento, o también los datos históricos, que también se los puede descargar. Y bueno, esto es más o menos lo que se está trabajando en el presente trabajo. Muchas gracias, personas. Buenas tardes, gracias por estar presentes. Soy Martín Mogio. A continuación voy a comentarles un poco de los sistemas de información geográfica aplicados en apicultura. Y he realizado mi trabajo final de graduación de la licenciatura en Ecología en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica de la Facultad de Ciencias Forestales. Un poco para entrar en contexto, para los que no conocen, la apicultura es la actividad que aprovecha los productos derivados de la abeja, Apis mellifera, y está muy extendida por todo el país y también por toda la provincia. Existen diversas aplicaciones de los SIG en apicultura. Por ejemplo, el uso de buffers o de clasificación de vegetación para saber la capacidad de alimentos para la abeja, mapas de aptitud apícola para determinar a partir de variables ambientales para poder determinar la capacidad de un ambiente para sostener la apicultura, realizado con evaluaciones multicriterio mediante SIG, relaciones del índice NDVI y producción de miel. Estas son algunas de las aplicaciones que tiene SIG en apicultura. A continuación voy a comentarles la aplicación que he realizado yo en mi trabajo de graduación. La misma está titulada Modelación de la distribución potencial de Apis mellifera en Santiago del Estero, Argentina. Lo más grueso de este trabajo ha constado del uso de SIG. Básicamente el trabajo ha constado de registros de presencia de Apis mellifera, es decir, lugares donde estaba presente la especie, georreferenciados, y también variables ambientales en formato raster,
Estas variables ambientales constaban básicamente de variables climáticas y algunos índices como NDVI y NDWI. Todas estas variables ambientales, para poder utilizarlas en mi modelación, he tenido que utilizar el software QGIS para igualar su resolución espacial, igualar sistemas de referencia, entre otras cosas. Con estas variables ambientales y los registros de presencia, los he introducido al software Maxent y he obtenido un modelo de distribución de apis mellifera. El software Maxent, en pocas palabras, nos arroja dos tipos de resultados. Por un lado, una capa en formato raster, en donde cada píxel de esta capa se corresponde con un valor de probabilidad de presencia de apis mellifera. Y por otro lado, diversas salidas estadísticas sobre el comportamiento que han tenido las variables ambientales en el modelo de distribución. En este caso, ahora les muestro lo que es el principal resultado, que es el mapa de distribución de la especie para la provincia de Santiago del Estero. Como podemos ver, hay áreas que se destacan por alta presencia de la especie. En este caso, los píxeles en color azul, o el color azul representa bajo valor de probabilidad de presencia de la especie. El color verde, amarillo, naranja, respectivamente representan valores intermedios de probabilidad, mientras que el color rojo representa los valores más altos de probabilidad de presencia de la especie en la provincia. A partir de este resultado, que es como decía, el principal resultado del trabajo, se han hecho diversos análisis, como por ejemplo, en primer lugar, se ha analizado este mapa de probabilidad de presencia de la especie con diversas imágenes satelitales para ver con qué tipo de uso de suelo se correspondían las diferentes áreas. Y a partir de esto se ha podido analizar que los usos del suelo que se corresponden con matriz de bosques y diversos cultivos agrícolas han representado el mejor hábitat para la especie, es decir, que de hábitat se correspondía con los valores más altos de probabilidad de presencia de apis mellifera. Y también, por otro lado, se ha podido determinar mediante el uso del software Saga, con una correlación entre la producción de miel en la provincia y con la probabilidad de presencia de la especie, que este resultado, digamos, esta probabilidad de presencia de la especie, se asocia positivamente con la producción de miel en la provincia. Por lo tanto, este mapa también nos serviría para determinar qué áreas son potencialmente buenas para la producción apícola. Bueno, con esto termino con mi presentación. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. El presente trabajo se denomina Monitoreo Satelital de Incendios Periurbanos e Indicadores de Recuperación Vegetal. Para ponernos un poco en contexto, las zonas periurbanas se han visto afectadas últimamente por incendios, especialmente la provincia de Santiago del Estero, la ciudad, la capital de Santiago del Estero. Estas zonas periurbanas, o zonas de interfaces, son justamente zonas de transición que rodean o colindan con las zonas urbanas y que presentan interacciones importantes, el flujo de personas, de servicios, de productos. Sin embargo, justamente la falta de un concepto y por ende de una normativa hace que terminen convirtiéndose en zonas marginales y propensas a tener usos que degradan el ambiente, la salud de las personas, que tengan impacto en la infraestructura edilicia, entre otros. Algunos de los impactos causados por la presencia del fuego, que tenía una presencia y una frecuencia bastante importante en los últimos tiempos, como venía diciendo, se puede evaluar a través de la severidad de incendios, la cual se puede conceptualizar muy sencillamente en aquellos cambios físicos, químicos o biológicos que ocurren en el lugar posterior a la presencia de este evento, o bien como la cantidad de biomasa verde consumida efectivamente por un incendio. También es una medida justamente de la recuperación de un sistema a lo largo del tiempo, entendiendo la recuperación, vamos a llamarlo de un sistema o comunidad vegetal, como el retorno de una población o comunidad biológica a una condición inicial posterior a algún efecto de estrés, como es el precedente del incendio. Ambas variables, tanto la severidad como la recuperación, pueden evaluarse, estudiarse a través de la potencialidad de los sistemas de información geográfica, complementando también con la observación. Bien, para el presente trabajo, el objetivo principal fue explorar la recuperación vegetal post-disturbio
o posquema en distintos eventos del área periurbana de la ciudad capital de Santiago del Estero durante un periodo comprendido entre junio del año 2020 y junio del 2022. Para eso el área de estudio queda determinada por el polígono en rosado que vemos aquí, que es el ejido municipal de la ciudad capital, que tiene una superficie de aproximadamente 9.000 hectáreas. Los puntos en rojo que podemos visualizar son las muestras que se han tomado para este trabajo, y de las cuales nos enfocaremos solo en dos, que vemos aquí en las fotos satelitales, los puntos 2 y 3, que se encuentran dentro, ambos dentro de un predio de aproximadamente 45 metros cuadrados de superficie, y que representan justamente dos tipos de cobertura vegetal. Pastizal de Iowa en el caso del punto 2, que vemos a la izquierda, que el nombre científico sería Leonoris muticus, y la cobertura boscosa, que es el punto número 3, está comprendido o representado, mejor dicho, por las especies arbóreas de Prosopis mistoi, perdón, de Prosopis alba y Sisyphus mistoi. La metodología un poco resumida es la determinación de casos o de los focos de calor en la periferia de la ciudad a partir de los sensores MODIS y sensores BIRS de los satélites Terra y Agua y NPP y NOAA-20 correspondientemente, estos datos fueron desplegados y analizados por el software QGIS con la finalidad de desplegarlos a su vez para la aplicación de Justin Bratton para la EOTime Series Explorer, de la cual se tomó la serie temporal que hablaba anteriormente. Esta serie temporal comprendía datos multispectrales provenientes de satélite Sentinel-2. Esta aplicación permite escoger el índice normalizado de área quemada para la evaluación de la severidad del fuego, que a su vez los datos que proporciona de NBR permiten a su vez calcular el diferencial de NBR, que son aquellos datos, una diferencia, justamente como lo dice, entre los datos previos de NBR previos al evento de incendio y los datos posteriores. Aquí podemos ver una tabla que es la clasificación de severidad propuesta para la USGS, que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos. En el sector derecho tenemos los valores, y en el sector izquierdo la clasificación. Bien, con respecto a los resultados, en la parte superior tenemos una tabla resumida en el cual el punto 2, tenemos el punto 2 y 3, la ubicación, que está en el Valle de los Flores, muy cerca de la población, de hecho rodeado por población, por accesos importantes, la vegetación persistente, pastizal y bosque respectivamente, los valores del diferencial de NBR y la recuperación inicial en semanas. Como podemos ver, el diferencial de NBR es mayor para el punto 2 que el 3. Para el punto 2 tenemos un valor de 0,3 y el punto 1 presenta un valor de 0,1. Con respecto, podemos ver la gráfica inferior, es la gráfica que nos permite evaluar justamente el comportamiento de NBR en cada sector, y las pequeñas líneas en amarillo tienen que ver con la pendiente de recuperación. Como podemos ver, coincide con el valor de gravedad de cada sitio y con el tiempo de recuperación. A la izquierda podemos ver las imágenes de cada sitio, en el cual podemos ver la deposición de ceniza, y esto es, como podemos ver en la fecha, casi 2 semanas después del incendio ocurrido justamente a fines de agosto del 2020. Como podemos ver aquí en esta última diapositiva, la recuperación vegetal, casi alrededor de 4 meses después, la brotación de los pastizales, el rebrote de las especies arbóreas, y para terminar, presentamos unas conclusiones en las cuales se permitió, a través de la herramienta de la potencialidad nuevamente de los SIC, comprobar diferentes grados de afectación de las coberturas del suelo debido a este fenómeno. La serie temporal de este índice permitió una clara discriminación del inicio del evento en las áreas, y el comportamiento posterior de las áreas quemadas. Y por último, debido justamente a la cercanía y al riesgo que implican estos eventos tan cercanos a las ciudades y a cualquier tipo de infraestructura, se recomienda avanzar en un plan de vigilancia que permita, o que incluya, mejor dicho, la geoinformación actualizada y con otras variables como precipitación, velocidad de vientos, temperaturas, de sitios potenciales y de sitios actuales en los cuales ocurran estos eventos, justamente para prevenir o mitigar los efectos adversos que estos tienen. Les agradezco la atención. Buenas tardes, me llamo Andrés Blas. La presentación que voy a dar ahora
no tiene nada que ver, no responde a un trabajo específico que sigue una metodología, sino que más bien presenta diferentes herramientas para un poco transicionar entre lo que es ser estudiante y ser un trabajador. En la diapositiva vemos que, bueno, uno al terminar la secundaria, obligatoria, puede optar por ser estudiante, entra al sistema educativo, principalmente a universidades, cumple una serie de requisitos para luego convertirse en un profesional, entrar a un ámbito laboral, a una bolsa de trabajo, se enfrenta a la oferta y demanda de trabajo, o bien puede continuar estudios de posgrado, capacitaciones o especializaciones. También, una vez que encuentre un trabajo, entra a un sistema laboral que puede ser independiente, se basa en sus propias reglas específicas, o bien para dentro de una empresa. Sin embargo, también uno puede ser al mismo tiempo estudiante y trabajador y aplicar los conocimientos que ha ido adquiriendo durante su carrera. También puede no ser estudiante y entrar a un sistema laboral, y todos estos, en estas etapas, puede o no cumplir o entrar al mundo de los SIC, ¿no? De los sistemas de información geográfica. Obviamente en diferentes grados de complejidad y aplicaciones que pueda. Para esto entonces voy a presentar una serie de herramientas para una mejor inserción en el mundo laboral de los SIC. Es una visión personal, principalmente para la transición estudiante-profesional. La primera es el conocimiento y manejo de software, diferentes software. La segunda es el conocimiento y manejo también de bases de datos. La tercera es el conocimiento y manejo de lenguajes de programación que usan estos software. Y por último, la presentación de un portafolio. Arrancando por la primera, cuando hablamos de conocimiento y manejo de software, hablamos de todos estos programas y aplicaciones o portales que nos permiten hacer estas diferentes, aplicar estas diferentes metodologías y obtener resultados para principalmente solucionar algún tipo de problema. Arrancando desde la primera, que es Google Earth, para la visualización y la creación de polígonos, complejizándose un poco, pasando quizás a Google Earth Engine, donde ya entramos a un editor de código y programamos ciertas funciones. Siguiendo por el software, tenemos a QGIS o ArcGIS, donde también está el ArcMap. Son los software por excelencia para principalmente manejo de datos vectoriales o raster. Y no solo quedarnos en eso, sino también un poco avanzar, diversificar el conocimiento y manejo de estos software, por ejemplo con Snap, ¿por qué no Erdas? Y por qué no llevar un poco más a usar AutoCAD o Blender. Esto principalmente nos va a dar ciertas ventajas, por ejemplo diversificar el conocimiento, potenciar los alcances que puede llegar a tener uno usando uno o varios programas. Y por último, creo que asegure el cumplimiento de tareas, principalmente pensando en que todos estos software tienen ciertas limitantes diferentes unos a otros. El segundo punto que considero importante es el conocimiento y manejo de bases de datos. Es importante saber que uno trabaja con datos y no son cualquier tipo de datos, sino que son espaciales. Por lo tanto, considero importante tener un conocimiento de repositorios de imágenes, dónde conseguirlas, repositorios de datos espaciales, y no solo ambientales, sino también sociales, económicos. Y dentro de los ambientales, quizás ahondar un poco más específico, climáticos, edáficos, de cobertura, biodiversidad o disturbios, entre tantos que hay. Y por último, agrego un punto que es bases de datos, principalmente pensando en recopilaciones quizás personales, bibliotecas personales donde uno pueda recurrir a un listado de bases de datos y tenerlos en mente para consultarlos recurrentemente. El tercer punto es el conocimiento y manejo de lenguajes.
Voy a presentar algunos que considero que son importantes. El primero es SQL, principalmente para el manejo de datos y, como Jessy mencionaba, datos espaciales. Segundo y tercero, cuarto que voy a presentar es Python, R con su entorno RStudio y JavaScript, sumamente útiles, principalmente para la creación de funciones, procesos, cadenas de procesos, ¿por qué no aplicaciones? Y por último, presento C++ y HTML, principalmente para la creación de geoportales que efectivamente están en auge. Todo esto, bueno, considero que no hace falta tener un conocimiento súper específico de cada uno de estos lenguajes, sino más bien entender cómo funcionan, para un poco ayudar a la autonomía del proceso, o por qué no crear, modificar o usar herramientas específicas, funciones, procesos, conjunto de procesos. Y por último, presento otra idea que es un portafolio, una recopilación de documentos personales. Uno a lo largo de la carrera o como profesional o cursando estudios, realiza trabajos prácticos que sirven para demostrar lo que uno sabe hacer y presentarlo ante todos. Algunas ideas para presentar estos trabajos, ¿por qué no son redes sociales? Quizás la más importante es LinkedIn, un poco más formal, pero ¿por qué no usarlo también en Twitter o YouTube? Otro punto importante es de portales. Si uno utiliza más códigos y programa un poco más, puede ser útil el GitHub, no solo para codigar sus propios scripts, sino también para tomar prestados, algunos ya creados y modificarlos. Y por último, sitio web personal. Tiro algunos ejemplos, por ejemplo, de Behance, o por qué no de Google Sites, o WordPress, como algunos portales que pueden ayudarnos a crear un sitio web personal para presentar lo que sabemos hacer principalmente. Y por último, considero importante la predisposición para aprender y aplicar las nuevas metodologías. En cada una de estas etapas uno puede ser estudiante o profesional ya recibido, y aún así seguir aprendiendo nuevas metodologías principalmente. Y dejo una frase estoica que dice que el que cree que sabe todo es incapaz de aprender. Con eso termino la presentación. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a dedicar unos pocos minutos. Digo poco porque marcamos a las 55, nos pasamos un par de minutos. Pero quienes deseen hacer alguna pregunta a los presentadores, están disponibles. Hemos tratado de comprender todas las áreas temáticas que se están desarrollando en este momento, y cerrar con un graduado reciente de ingeniería forestal que acaba de incorporarse a una firma privada. Entonces, también tenemos otros graduados que están en esa búsqueda y o gerenciando sus propios emprendimientos. Esperamos que a la brevedad, ¿no? Entonces, quedamos disponibles para quienes estén asistiendo. Comentamos que el sorteo de los programas y la llave para los códigos para ingresar a StoryMaps van a ser enviados, van a ser realizados dentro de un momento y o mañana, cuando tengamos algún otro listado que necesitamos, y van a ser enviados los correos de registro respectivos. Muchas gracias a todos por la atención.
si hay alguna pregunta. Gracias a los comentarios que estamos recibiendo. Sí, aquí hay un comentario sobre los trabajos interesantes para explorarlos con más detalle. Vamos a colocar una página completa dentro de pocos días y posiblemente la otra semana va a estar toda lo que es la sección de publicaciones. Están los datos personales y alguna infografía al respecto. Así que va a ser también, la pueden seguir en los sitios que ingresaron para el seguimiento de esta jornada. Alguien me pregunta si va a quedar en el sitio grabada la sesión de hoy en el sitio de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE, en el sitio de YouTube, en el dominio de YouTube. Sí, aquí alguien comenta sobre, muy interesante, la última presentación como organizadora para el estudiante que quiere insertarse laboralmente, y muy especialmente también para los departamentos, los colegios y las facultades que estén interesadas en, si se quiere, una modernización curricular o una dinamización desde mejorar la dinámica de inserción laboral desde la universidad, ¿no? Que tenemos que acompañar tal vez con un poco más de velocidad, porque sucede algunos dicen mundo real, la universidad también forma parte, pero hablamos de extramuros de la universidad, donde los sucesos a veces tienen ciertas facilidades que en el marco de los mecanismos institucionales y lo organizativo de las universidades públicas, de gestión pública, tal vez no la tengan. Es mi pensamiento. Bueno, a no haber preguntas, entonces vamos a cerrar la jornada, y les reitero que van a ser enviados a las direcciones de registro el resultado de los sorteos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, especialmente a todos los que contribuyeron de la facultad nuevamente, empleados y funcionarios de distintas áreas, que han permitido que esa cosa que no se ve sea la que permita esto que hoy se vio. No va a ser el último encuentro, sí es el primero, y también a nuestros estudiantes y jóvenes graduados y a los colegas que depositan en los estudiantes, depositamos una esperanza de mejora siempre. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Saludos.